Muy bien, muchísimas gracias, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Para mí es un placer acompañarles, saludarles, verles de nuevo. Siempre es un gran privilegio para mí hacerlo. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, en esta tarde, casi noche para mí, tenemos un tema que es realmente importante, realmente necesario a la hora de comprender el mensaje de la justicia de Cristo. Y es un tema que es bastante dado a controversias, dado y susceptible a problemas de interpretación, pero nada de esto es necesario si nosotros nos aferramos a la Biblia y solo la Biblia. Cuando nosotros nos aferramos a la Biblia y miramos en el texto lo que el texto nos dice en relación con el tema que hoy nos ocupa, las controversias pueden ser disipadas ante un claro "así dice Jehová". Y haremos bien, antes de iniciar nuestro tema para esta tarde, haremos bien en orar de manera especial. ¿Por qué razón necesitamos orar de manera especial por este nuestro tema? Necesitamos orar porque, queridos hermanos, este tema significa, como lo dice la mensajera del Señor, este tema significa todo para nosotros. Lo es todo para nosotros. Así lo dice. Y al estudiar este tema en las Sagradas Escrituras, ella recomienda que haríamos bien en ser sumamente cuidadosos, prudentes, como Moisés quitó el calzado de sus pies cuando le habló el ángel desde la zarza ardiente. Porque el terreno donde hoy, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, el terreno donde hoy vamos a poner nuestros pies es un terreno santo. Es un terreno santo. Así que, queridos hermanos, les invito a orar de manera especial, que el Espíritu de Dios pueda descender con poder a la mente y corazón de cada uno de nosotros, y con la ayuda de Dios nosotros podamos aprender este tema en las Sagradas Escrituras, aprender a mirarlo por nuestros propios ojos y así saber lo que la Biblia enseña y creerlo y abrazarlo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, el tema que hoy nos ocupa es terreno santísimo, Señor. Es un tema muy santo, Señor, muy sagrado. Y nosotros queremos estudiarlo con la humildad de aquel que es enseñado por ti, Señor. Por eso pedimos, Padre Celestial, que guíes con corrección, con tu poder, Señor, que guíes cada razonamiento, cada mente, cada corazón, cada palabra, cada expresión que salga, Señor, hoy de mis labios, para que cada una de ellas sea sagrada como lo es este tema. Guíanos, Señor, especialmente a contemplar a Cristo en tu palabra y permítenos, Señor, crecer de gloria en gloria al contemplarle. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca del tema de la naturaleza humana que adoptó, que asumió nuestro Salvador Jesús
en los días de su encarnación. De eso vamos a hablar. Y siendo que este tema es muy santo, quiero pedirle por favor que ustedes me acompañen a revisar lo que la Biblia nos dice en dos pasajes introductorios. Dos pasajes introductorios que nos van a servir muchísimo a la hora de comprender nuestro tema. El primero se encuentra en Mateo capítulo número 1, versículo 21. Mateo capítulo número 1, versículo 21. Y el segundo pasaje se encuentra en Juan capítulo número 8, versículo número 31 en adelante. Mateo capítulo 1, versículo 21, Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Leamos el primer pasaje, Mateo 1, 21. Dice la Biblia así. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos míos, si hay algo claro en las Sagradas Escrituras es que Dios quiere salvarnos del pecado. Probablemente no haya nada más claro en toda la Biblia que el hecho de que Dios anhela salvarnos de eso, del pecado. Dios, de acuerdo con este texto, de acuerdo con Mateo capítulo 1, versículo 21, Dios no envió a Jesucristo al mundo para salvar al mundo solamente de las consecuencias que el pecado trajo. Dios, de acuerdo con este texto, no solamente envió a Cristo para salvar al mundo de la muerte que vino a causa del pecado. De acuerdo con el texto, Dios vino en carne para salvar al mundo también de lo que causa todas las demás consecuencias, que es el pecado mismo. Dios quiere salvarnos del pecado. ¿Y qué cosa es eso? Vamos a mirar ahora el segundo pasaje introductorio que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante nos da mayores detalles acerca de la manera en la cual el texto de Mateo 1, 21 se debe comprender. Vamos a mirar lo que nos dice Juan 8, 31 en adelante. Dijo así Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora nota esto, por favor. Nota esto. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora mira, por favor, lo que Jesús les va a decir. Atención, porque el texto que vamos a leer no es cualquier texto. Es un versículo pronunciado por el mismo Jesús. Y el mismo Jesús, con sus propias palabras, define y comprende su misión de esta manera. Mira, por favor, cómo Jesús comprende su propia misión en estas palabras. Dice así. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les hago una pregunta. De acuerdo con el versículo 34, cuando se le lee en relación con el 36,
¿qué cosa es aquello, según el versículo 36, de lo cual Jesucristo, como verdadero Hijo de Dios, ha venido a libertarnos? ¿Qué cosa es aquello de lo cual Jesús, como Hijo de Dios, quiere libertarnos en el versículo 36? ¿Qué cosa es aquello de lo que Él me quiere libertar a mí? Según el versículo 34, ¿qué cosa es lo que me hace esclavo? ¿Qué cosa es aquello que me ha esclavizado y de lo cual el Hijo me puede hacer verdaderamente libre? Hermanos míos, escuchen esto. El contexto no falla. El contexto es absolutamente claro y no hay lugar a equivocarse. El contexto dijo: sois esclavos del pecado cuando hacéis pecado. Y luego en el versículo 36 Jesús dice que el Hijo puede hacernos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Jesucristo vino para librarnos de aquello que nos esclavizaba. ¿Qué es aquello que nos esclavizaba? El pecado, según el versículo 34. ¿Qué es aquello de lo cual Él me quiere hacer libre? Él me quiere hacer libre del pecado. El contexto no falla, es absolutamente claro. Así que Jesús comprendió su misión de vida y venida a la tierra como una venida emancipadora, como una venida liberadora. Él vino para librarnos del dominio y la esclavitud del pecado. Ahora vamos a mirar la manera en la cual Jesucristo realiza semejante hazaña. Hermanos míos, porque esto es una hazaña. Esto es para la gloria del Dios eterno. Librar a un ser humano del dominio del pecado es para la gloria del Dios altísimo. ¿Cómo es que Jesucristo realiza semejante cosa? ¿Cómo lleva a cabo la liberación del pecado? Vamos a mirar, por favor, el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 5. Romanos, capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo número 20 al 21. Romanos, capítulo número 5, versículos 20 al 21. Mira, por favor, lo que nos dice allí el texto. Dice así. Romanos 5, versículo 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir ese pasaje? Este pasaje nos habla del momento u ocasión cuando Dios reveló explícitamente su voluntad a través de la entrega de la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ustedes saben que la ley de Dios es eterna, porque la ley de Dios es un trasunto, es un retrato de su propio carácter. La ley de Dios es el reflejo de los principios éticos sistemáticos por medio de los cuales Dios mismo actúa. La ley de Dios es un reflejo de su carácter y como tal, la ley de Dios es eterna. Pero esta ley que era eterna se encontraba implícitamente grabada en las conciencias y corazones de los hombres. Había un pálido reflejo del conocimiento de la ley de Dios en el razonamiento moral de los pueblos de la antigüedad. Antes de que la ley fuese revelada, el linaje de Abraham había conservado conocimiento de la voluntad de Dios y de su ley. Pero esta ley en el monte Sinaí fue explicitada. La ley eterna de Dios que estaba escrita en la mente de los seres humanos, o que la obra de esta ley estaba escrita en la mente y razonamientos de los hombres, esta ley, atención, fue revelada, hecha explícita al pueblo de Israel.
Y a ese pasaje, a ese episodio, se refiere el texto cuando dice, pero la ley se introdujo. ¿Cuándo se introdujo la ley? En ocasión del monte Sinaí. Y ahora noten esto. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué cosa? ¿Qué hiciera el pecado? Para que el pecado abundase. ¿Cómo así? Noten esto. De acuerdo con Romanos capítulo número 5, por favor, versículo número 13, de acuerdo con Romanos capítulo 5, versículo 13, la palabra nos dice que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Les hago una pregunta. El profeta y patriarca y líder Moisés había cometido pecado cuando asesinó al egipcio que maltrataba al hebreo allá en Egipto. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Pregunto. ¿Existía una ley revelada y dada en tablas de piedra que condenara el pecado que Moisés había cometido? No existía. ¿Cierto? Pregunto. Cuando Moisés mató al egipcio, ¿contra qué ley pecó? Moisés pecó contra la ley de Dios que había sido dejada escrita en las conciencias morales de los seres humanos. ¿Ok? Y esta ley eterna, cuya obra había sido escrita en las conciencias morales de los seres humanos, fue la ley que Moisés quebrantó cuando mató al egipcio. Pero cuando la ley se reveló en el Sinaí, atención con lo que pasó. El pecado de Moisés se convirtió en peor, se convirtió en excesivamente pecaminoso, porque ahora Moisés no solamente había transgredido la ley cuya obra estaba escrita en su conciencia, sino que había transgredido la ley que explícitamente Dios revelaba y entregaba para ellos. Eso significa que el pecado se convirtió en transgresión. El pecado llegó a ser excesivamente pecaminoso, como lo declara Romanos capítulo 7, versículo número 13. Acompáñenme a leerlo, por favor. Romanos 7, versículo 13, dice así. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio, atención, por el mandamiento, por medio del mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces noten, cuando Moisés mató al egipcio cometió pecado, pero como no había ley revelada, sino una obra de la ley que estaba tenuemente retratada en las conciencias morales de los hombres, Moisés supo que había cometido un pecado delante del Señor. Pero cuando Dios revela la ley, el pecado de Moisés se convierte en la transgresión de la ley de los 10 mandamientos dada en el Sinaí. Y ahora el pecado no es solamente pecado, sino es transgresión de la ley revelada en el Sinaí. El pecado llegó a ser excesivamente pecaminoso. El pecado se mostró horrendo, se mostró terrible en su plena escena y realidad. Eso es el significado, ese es el significado del versículo 20 del capítulo 5 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pregunto, cuando Dios reveló la ley en el Sinaí, ¿el problema del pecado terminó? ¿Se acabó el pecado? ¿El pueblo de Israel dejó de pecar cuando Dios le entregó la ley en el Sinaí? No. No dejó de pecar. El pecado no se acabó. Más bien lo que produjo la ley fue que el pecado que ya existía se mostrara peor de lo que era. ¿Saben por qué? Porque ahora el pueblo no solamente había cometido pecado, ahora el pueblo había transgredido la voluntad revelada de Dios y legalmente estaban condenados a muerte por haberla transgredido. Entonces noten esto. Vamos a mirar el texto 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh, qué maravilla.
Cuando la ley produjo que el pecado que ya existía en el mundo se revelara como sobremanera pecaminoso, se revelara en toda su horrenda faceta y realidad, cuando la ley hizo que el pecado se mostrara horrible como es, entonces la gracia de Dios sobreabundó. ¿Y qué produjo? ¿Qué hace esa gracia? Pregunto, ¿la ley acabó con el dominio del pecado? No, ¿verdad? La ley no terminó con el pecado. ¿Creen ustedes que la gracia pueda hacerlo? Interesante pregunta, ¿verdad? La ley no pudo eliminar el pecado. ¿Creen ustedes que la gracia podrá lograrlo? Vamos a mirar lo que dice el texto ahora en el versículo 21. Para que así como el pecado, atención, porque ahora vamos a mirar el contraste de dos reinos. El contraste de dos reinos. Vamos a mirar. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora vamos a analizar el versículo número 21 porque acá tenemos la confrontación y encuentro de dos reinos diferentes. ¿Qué tenemos en Romanos 5:21? Tenemos la confrontación, número 1, del reino del pecado, que es confrontado por el reino de gracia. Tenemos entonces dos reinos que se enfrentan. Se enfrenta el reino del pecado y el reino de la gracia. Atención con esto. ¿Cuál es la finalidad del reino del pecado? ¿Cuál es la finalidad de este reino, del reino del pecado? Vamos a leerlo en el texto. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Cuál es la finalidad del reino del pecado? Muerte. ¿Cuál es la finalidad del reino de la gracia? Vamos a leerlo. La gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces, vamos a mirar. ¿Cuál es la finalidad del reino del pecado? La muerte. ¿Cuál es la finalidad del reino de la gracia? Vida eterna. Ahora mira lo interesante. Atención porque es muy interesante lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la finalidad del reino de la gracia? Ya lo sabemos. La vida eterna. Ahora mira la pregunta. Mira la pregunta. ¿Cuál es el instrumento por medio del cual la gracia reina para vida eterna? ¿Cuál es el instrumento por medio de la cual el reino de gracia reina para vida eterna? ¿Cuál es el instrumento? Vamos a mirar cuál es el instrumento. Versículo 21. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuál es la manera en la cual el reino de la gracia reina para vida eterna? ¿Cuál es su instrumento? Su instrumento es la justicia mediante Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a mirar el cuadro. El cuadro. Reino de gracia tiene por finalidad la vida eterna. ¿Cuál es el instrumento por medio del cual la gracia reina para vida eterna? El instrumento es la justicia por medio de Jesucristo. ¿Ok? Ahora mira el cuadro. Atención con el cuadro. ¿Cuál es el reino? ¿Cuáles son los reinos que van a ser confrontados? El reino del pecado y el reino de la gracia. ¿Cuál es la finalidad del reino del pecado? La muerte. ¿Cuál es la finalidad del reino de la gracia? Vida eterna. ¿Cuál es el instrumento del reino de la gracia? Justicia por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el instrumento del reino del pecado? Versículo 21 no lo dice. El versículo 21 no lo dice. Así que note esto, note esto. ¿Usted cree que el apóstol Pablo a propósito, nos reveló los personajes? Pecado, gracia. Muerte, vida eterna. Justicia por medio de Cristo y dejó en blanco el instrumento del reino del pecado. ¿Usted cree que el apóstol Pablo haya hecho eso de manera adrede, voluntaria, a propósito?
Sí, Él lo hizo a propósito. Lo hizo de manera voluntaria, lo hizo adrede. ¿Sabe para qué? Para que usted ahora lea el capítulo 6. Para que usted lea el capítulo 6. Porque en el capítulo 6, el apóstol Pablo le va a decir cuál es el instrumento por medio del cual el pecado reinó para muerte. Así como la gracia quiere reinar para vida eterna por medio de la justicia, por medio de Cristo, ¿ok? Dios ahora utiliza al apóstol Pablo para mostrarnos en el capítulo número 6 cuál es el instrumento por medio del cual el pecado reinó para muerte y reina en algunos para muerte. ¿Cuál es el instrumento del reino del pecado que produce muerte? Para entender esto, nosotros necesitamos retroceder al comienzo de Romanos. Dejen por favor su marcador de Biblias en Romanos capítulo número 6 y vamos a retroceder al capítulo número 1. Capítulo número 1 de Romanos. Vamos a retroceder al capítulo número 1 y vamos a leer por favor el versículo número 18. Romanos capítulo número 1, versículo 18. Vamos a mirar con detenimiento este pasaje. Romanos 1, 18 dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo número 19. Atención, señoras y señores, porque lo que vamos a leer es la historia de la humanidad desde su origen hasta nuestros días. Vamos a leer el Génesis del libro de Romanos. Romanos capítulo número 1 es una reflexión teológica paulina sobre el libro del Génesis. Repito, Romanos capítulo número 1 es una reflexión teológica paulina sobre los primeros capítulos del libro de Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo retrata en Romanos capítulo número 1 la historia de la humanidad en la misma imagen de Génesis capítulos 1 al 6. Vamos a mirar lo que dice Pablo. Atención. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, aquello que de Dios puede ser conocido, Dios mismo se lo dio y se lo manifestó a la humanidad. ¿Cómo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas invisibles de Dios, como por ejemplo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo es eso? Es decir, el poder de Dios, su existencia, su bondad, su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Por medio de qué cosas las podemos conocer y entender? Versículo 20. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pregunto, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? El apóstol Pablo está diciendo que todo lo que pueda ser conocido acerca de Dios, como por ejemplo su poder y su deidad, para que nos beneficie nuestra conciencia, para que sepamos lo que Dios aprueba y desaprueba, todo lo que puede ser conocido de Dios, se les manifestó a los habitantes de la tierra por medio de las cosas creadas, por medio del mundo natural, por medio del estudio de la naturaleza. Los seres humanos podían comprender algo acerca del poder y de la deidad de Dios. Y ahora mira esto, versículo 21. Atención. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Señoras y señores, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? El apóstol Pablo está reflexionando teológicamente sobre los capítulos 1 al 6 de Génesis, porque desde el capítulo número 1 Dios crea a un hombre perfecto, a un hombre que conoce a Dios, a un hombre que ve la gloria de Dios en el Edén, pero luego la humanidad en el capítulo número 6 del Génesis llega a ser del todo inclinada al mal, de continuo pensando solamente en el mal. ¿Cómo ocurrió esto? Porque el hombre que Dios creó en el Edén, habiendo conocido a Dios, no le dio gracias, sino que se hizo vano en sus razonamientos y prefirió hacerle caso, darle honra y culto a reptiles. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está diciendo? Adán y Eva prefirieron honrar a un reptil, a una serpiente, a una culebra en el jardín del Edén. Y no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron y se hicieron necios, prefiriendo la imagen de un Dios corruptible, la imagen de reptiles y de toda cosa, hasta el punto de que la humanidad fue degradando y degradando hasta que de continuo pensaba solamente el mal. Tenemos a Pablo en Romanos capítulo 1 reflexionando sobre la historia de Adán hasta la historia de Noé, la historia de la degradación de la raza humana universal. Entonces mira esto, mira lo que va a pasar, por favor. Wow, por favor, aquí tienen que prestar demasiada atención. Mira lo que ahora va a decir Pablo, porque lo que Pablo va a regalarnos es una maravilla de la interpretación bíblica. Es una maravilla, esto es un regalo de Dios que a través del apóstol Pablo Dios nos hace. Mira lo que él nos dice. Atención. Versículo 24. Por lo cual, es decir, a causa de esta degradación, a causa de haber descuidado la gloria de Dios y preferir la gloria de los hombres, la gloria de reptiles, de aves, de cuadrúpedos y de toda cosa horrible e idolátrica que degrada a la humanidad desde Adán hasta Noé, hasta que el corazón del hombre piensa de continuo el mal, a causa de haber descuidado la gloria de Dios, mira lo que pasó con ellos. Atención. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escucha esto. Cuando el ser humano le da la espalda a Dios y no lo glorifica, sino que prefiere la imagen de un hombre corruptible, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, y comienza a degradarse, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace cuando el ser humano le da la espalda? ¿Saben lo que Dios hace? Dios entregó. Y escuchen lo que esa palabra significa. Atención con esta palabra. La palabra griega que se traduce en Romanos capítulo número 1, versículo 24, por el verbo castellano entregó, Dios los entregó, es el verbo griego paredoken. Dios paredoken a la humanidad. Dios entregó a la humanidad. Escuchen lo que esto significa. Atención con esto. ¿Qué significa este verbo? ¿Qué significa que Dios entregara a la humanidad a la inmundicia y concupiscencia de sus corazones? ¿Qué significa eso? Mira lo que significa. Deja tu marcador de libro en Romanos 1, por favor. Deja tu marcador de libro en Romanos 1 y acompáñame rápidamente al capítulo número 1 de Daniel. Capítulo número 1 de Daniel. Daniel, capítulo número 1. Mira lo que nos dice Daniel, capítulo número 1. ¿Por qué razón vamos a citar Daniel, capítulo 1? La razón por la cual vamos a citar Daniel, capítulo 1, versículo 1 y 2 es porque el verbo griego paredoken aparece en el versículo número 2 de Daniel capítulo 1 en la versión griega del Antiguo Testamento llamada versión Septuaginta, la traducción griega
del idioma hebreo del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Atención, por favor. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2, por favor, presten mucha atención. Versículo 2. Y el Señor paredoken en griego, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Oh, hermanos míos, ¿qué significa el verbo griego paredoken en Romanos capítulo número 1? Que Dios, por causa de que la humanidad le dio la espalda y no lo glorificó, Dios entregó a la humanidad al reinado de las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencias en Romanos capítulo número 1 es la palabra griega epitumía. Dios entregó al ser humano al reinado de sus deseos. Y ahora mira lo que dice el versículo 26. Romanos capítulo número 1, versículo 26. No es casualidad que el verbo se vuelva a repetir. No es casualidad que el verbo vuelva a aparecer en una frase casi idéntica a la del versículo 24. No es casualidad. El apóstol Pablo está enfatizando esto. Mira lo que dice. Versículo 26. Por esto Dios los entregó, pero ahora no los entrega al reinado de las concupiscencias del corazón. Dios ahora no los entrega al reinado de los deseos de su corazón, sino que ahora los entrega ¿a qué? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ok? Entonces noten esto. ¿Será que el instrumento, me voy a adelantar, atención porque me voy a adelantar, ¿será que el instrumento del reino del pecado que reina para muerte, será que el instrumento del pecado para reinar sobre los hombres eran los deseos y pasiones de sus corazones? ¡Oh! ¡Qué regalo tan hermoso nos está haciendo el apóstol Pablo! El apóstol Pablo nos está diciendo que desde Adán hasta Cristo, la humanidad había estado presa en el reino del pecado, que reinaba por medio de la atadura a los deseos y pasiones del corazón, reinando para muerte. Pues todos los seres humanos, desde Adán hasta la aparición de Cristo, todos cedieron en algún punto a los deseos y pasiones de sus corazones. Y así el reinado del pecado se hizo tan fuerte, que reinó sobre toda la humanidad. Ahora vamos a mirar si el capítulo número 6 de Romanos nos comprueba eso. Vamos a mirar si el capítulo número 6 de Romanos nos comprueba la conclusión a la que hemos llegado. Así como Dios en el tercer año de Joacín entregó al reino de Judá en las manos del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, así Dios, por causa de haberle dado la espalda a la humanidad a él, Dios entregó a la humanidad al reinado del pecado por medio de las pasiones y deseos del corazón natural. Vamos a ver si el capítulo número 6 de Romanos nos confirma esa conclusión. Vamos a mirar si estamos acertados, si estamos correctos en concluir lo que hemos concluido. Romanos capítulo número 6, versículo número 1. Romanos capítulo 6, versículo número 1. Y vamos a leer detenidamente los siguientes versículos. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo dice semejante cosa? Porque a cualquier persona se le pudo haber ocurrido decir semejante barbaridad
Porque el apóstol Pablo dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Así que a cualquier oidor o lector descuidado se le pudo haber ocurrido la fascinante idea de, bueno, si cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, pues sigamos pecando para que la gracia siga sobreabundando. ¿Ok? Y el apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y ahora vamos a mirar, queridos hermanos, qué cosa significa la gracia para el pecado. Recuerdan que en Romanos capítulo 5, versículo 21, se nos presenta la confrontación de dos reinos. ¿Cuáles son los dos reinos? Reino del pecado y reino de la gracia. ¿Qué significa el reino de la gracia para el pecado? ¿Qué significa la llegada del reino de la gracia para el pecado? Vamos a ver qué significa. Atención. En ninguna manera. Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora yo les voy a pedir, por favor, que usted se memorice esa frase. Memorícese esa frase. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo número 2, dice que nosotros, los que creemos en Cristo, hemos experimentado, y aquí está la frase, muerte al pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo que los que creemos en Cristo hemos experimentado? Dice él, porque los que hemos muerto al pecado, morir al pecado, muerte al pecado, es lo que el apóstol Pablo cree que ha sido experimentado por quienes han creído en Cristo. Muerte al pecado, morir al pecado. Ahora noten esto. Mira lo que vamos a leer acá. Atención con esto. A partir del versículo número 3 de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo va a responder dos preguntas principales. Dos preguntas principales. A partir del capítulo número 3, a partir del versículo número 3 del capítulo 6 de Romanos, Pablo va a tratar de responder dos preguntas principales. Pregunta número 1. Primera pregunta. ¿En qué circunstancia se muere al pecado? Pregunta número 1. ¿En qué circunstancia se muere al pecado? Pregunta número 2. ¿Qué significa la frase morir al pecado? ¿Ok? Esas son las dos preguntas que el apóstol Pablo va a responder a partir del versículo número 3. Primera pregunta. ¿En qué circunstancia se muere al pecado? En otras palabras, ¿cómo se muere al pecado? Vamos a mirar cómo se muere. Atención. Versículo número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pregunto, de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿en qué circunstancias hemos muerto al pecado? ¿En qué circunstancia el creyente en Cristo ha muerto al pecado? ¿Cómo ha experimentado muerte al pecado el que cree en Cristo? ¿Cómo? En el bautismo, por medio de la fe en Jesucristo, el que se bautiza se muere juntamente con Cristo. En otras palabras, Jesucristo murió en la cruz para que cuando usted cree en él y se bautiza, usted se muera con Cristo en la cruz. Por eso dice el versículo número 5 que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo según Romanos capítulo 6? El bautismo es la participación de la muerte de cruz juntamente con Cristo. ¿Ok? Pregunta número 1. ¿En qué circunstancia el creyente en Cristo muere al pecado? Respuesta clara, simple y sencilla.
En el bautismo, el creyente participa de la muerte de Cristo en la cruz de Cristo. ¿Sí o no? Sí, eso dice el texto. Ahora la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué significa morir al pecado? ¿Cierto? ¿Qué significa la frase muerte al pecado? ¿Qué significa la frase? Vamos a mirar. Versículo número 6. Aquí está. Mira lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto. Mira, qué manera tan excelente de comenzar el versículo número 6. ¿Por qué Pablo comienza el versículo 6 diciendo sabiendo esto? ¿Saben por qué? Porque se supone que esto era de conocimiento básico en el cristianismo temprano. Pablo asume que los creyentes de Roma saben esto. Por eso Pablo dice, sabiendo esto. Y si usted quiere comprobar que el bautismo era de conocimiento elemental, básico en el cristianismo temprano, basta leer Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Y allí usted comprueba que este bautismo pertenece a los rudimentos de la doctrina de Cristo, según Hebreos capítulo 6. Entonces, noten esto. Dice el apóstol, sabiendo esto, atención, va a responder la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué significa morir al pecado? ¿Qué significa muerte al pecado? Aquí está la respuesta. Dice él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? De acuerdo a Romanos 6:6. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice que cuando somos bautizados, el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Y ahora mira esto. Atención. ¿Para qué? Aquí está el significado de la frase morir al pecado. Aquí está la frase. Atención. Para que el cuerpo del pecado, mejor dicho, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Escuchen bien. La palabra destruido es la misma palabra griega que se traduce en Romanos capítulo 3, versículo 31, como la palabra invalidamos. Vamos a leer Romanos 3:31. Romanos 3:31 para que podamos entender el significado de la palabra griega destruir que traduce Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir invalidar la ley en este versículo? Este versículo quiere decir anular la ley, anular su poder de jurisdicción, anular su eficacia sobre mí, anular su jurisdicción sobre mí. Entonces vamos a mirar ahora, traduciendo más exactamente el versículo número 6, cómo traduciría el texto. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea anulado, para que el cuerpo de pecado sea invalidado. ¿Qué significa eso? Para que el cuerpo de pecado pierda su poder de juzgar, de reinar sobre mí. ¿Ok? Lo que está diciendo el texto es que cuando somos bautizados, nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado pierda su poder sobre mí. Para que el cuerpo de pecado pierda su dominio sobre mí. Eso es lo que está diciendo el texto. Y mira cómo termina el versículo 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta de eso? Es decir, cuando somos bautizados, somos crucificados en nuestro viejo hombre. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado pierda su poder sobre mí, pierda su dominio sobre nosotros, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Pregunto, ¿cuáles son los reinos que se están confrontando de acuerdo al versículo 21 de Romanos 5? Los reinos son pecado y gracia. Entonces, cuando yo soy bautizado, mi viejo hombre experimenta crucifixión juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado, atención, el cuerpo de pecado, pregunto, ¿por qué es tan importante que el cuerpo de pecado pierda su poder sobre mí? Señoras y señores, porque es en el cuerpo donde se manifiesta el poder ¿de qué? De los deseos y pasiones. Entonces, cuando yo me bautizo, el cuerpo de pecado donde se manifiestan mis pasiones y mis deseos pierde su poder sobre mí, porque este cuerpo es crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Para que el cuerpo de pecado ya no me domine y el pecado pierda su reino, su poder de reinar sobre mí. ¿Se da cuenta? Entonces, a ver, vamos a dejar algo claro. Cuando yo me bautizo, de acuerdo con el versículo número 6 de Romanos capítulo 6, cuando yo me bautizo, el cuerpo de pecado, donde se revelan y se experimentan los deseos y pasiones, este cuerpo de pecado es clavado en la cruz, ¿sí o no? Sí. Pregunto, ¿este cuerpo de pecado pierde su dominio sobre mí, sí o no? Sí. Pregunto, ¿este cuerpo de pecado, cuando yo me bautizo, en cuál cruz es crucificado? ¿En qué cruz se crucifica mi cuerpo de pecado? ¿En cuál cruz? Vamos a mirar el versículo 6. A ver, vamos a mirar el versículo 6. ¿Qué dice el versículo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Pregunto, ¿en la cruz de quién se crucifica nuestro viejo hombre, nuestro cuerpo de pecado, para que los deseos y pasiones pierdan su reino, su poder sobre mí? ¿En la cruz de quién se crucifica? En la cruz de Cristo. ¿Sí o no? En la cruz de Cristo. Ahora, atención con lo que voy a decir, porque aquí está el punto principal. Escucha esto. Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, ¿el bautismo cristiano tendría sentido? A ver. ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo es la participación de la muerte de cruz juntamente con Cristo. ¿Sí o no? Sí. Pregunto, si Jesucristo no hubiese sido crucificado en la cruz, ¿el bautismo cristiano, que es una participación de la cruz de Cristo, tendría sentido? ¿Podría ser realidad? No, no podría ser realidad. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque si el bautismo es una participación de la cruz, pero la cruz nunca ocurrió, entonces ¿cómo puedo participar yo en mi bautismo de lo que nunca ocurrió? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que decimos? Oh, ahora viene, atención, ahora viene algo súper interesante. Atención. Versículo 7 al versículo número 10. Versículo 7 hasta el versículo 10. Atención. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, atención, sabiendo que Cristo, pregunto, ¿de quién está hablando el versículo 9? Está hablando de Cristo, ¿sí o no? Sí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea
más de él. Y atención, aquí viene algo increíble, maravilloso. Atención, versículo 10. Porque en cuanto murió, a ver, ¿de quién está hablando el versículo 10? Cuando dice, porque en cuanto murió, ¿de quién está hablando el versículo 10? ¿Quién murió? Jesús. Jesucristo. Según el versículo 9, el versículo 10 está hablando de Cristo. Atención. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Pregunto. Versículo 10. El versículo 10 dice bíblicamente, dice el versículo 10 de Romanos capítulo 6, escrito por el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo. Dice el versículo 10 de Romanos capítulo 6 que Jesucristo cuando murió, murió al pecado, ¿sí o no? El versículo 10 dice que Jesucristo murió al pecado una vez por todas. Pregunto, ¿qué significa morir al pecado de acuerdo al versículo 6? De acuerdo al versículo 6, morir al pecado significa crucificar el cuerpo de pecado. Pregunto, ¿dice el versículo 10 que Jesucristo murió al pecado, sí o no? Sí. ¿Qué significa morir al pecado? Significa crucificar el cuerpo de pecado donde las pasiones y deseos habían reinado. Atención, nosotros cuando somos bautizados crucificamos el cuerpo de pecado en la cruz de Cristo, ¿sí o no? Sí. Pregunto, ¿fuese posible para nosotros crucificar en nuestro bautismo el cuerpo de pecado si Cristo en la cruz no crucificó un cuerpo de pecado? Señoras y señores, si lo que Cristo clavó en la cruz no fue un cuerpo de pecado, usted y yo tampoco podríamos crucificar en nuestro bautismo el cuerpo de pecado. Nuestro bautismo es lo que es en virtud de su participación de la muerte de Cristo. Pero si lo que ocurrió en la muerte de Cristo no fue la crucifixión de un cuerpo de pecado, el bautismo suyo y el mío tampoco crucifica el cuerpo de pecado. Porque lo que es verdad para Cristo es verdad para usted y para mí en el bautismo. Y solamente es verdad para ti y para mí en el bautismo porque lo fue para Jesús. Voy a mostrar esto desde otro texto. Vamos a mirar si este es un texto aislado, si fue que al apóstol Pablo se le aflojaron las tuercas del cerebro y comenzó a decir unas cosas alocadas, pero después se recompuso y después dijo que después se arrepintió. Vamos a ver si lo que decimos es así. Vamos a mirar esto. A ver. Deja por favor el marcador de Biblia en Romanos capítulo 6. Deja por favor tu marcador de Biblia en Romanos capítulo 6. Y acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo número 5. Ok, Gálatas capítulo número 5, versículo número 20, perdón, Gálatas capítulo 5, versículo número 22, sí, 22, vamos a leer desde el versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22, mira lo que dice aquí la escritura, dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu? Porque anteriormente habló de las obras de la carne. Y en el versículo 16 el apóstol Pablo había dicho así, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunto, a ver, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 16, el creyente puede andar en el Espíritu y eso es
no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí o no? ¿Puede el creyente hacerlo? Sí. Ahora mira, ¿por qué puede el creyente andar en el espíritu y no en los deseos de la carne? ¿Por qué puede el creyente andar conforme al espíritu y no conforme a la carne? ¿Recuerdan ustedes en qué parte de la escritura del Nuevo Testamento se encuentra esa dupla? No andéis conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Dónde está esa dupla? Esa dupla aparece en Romanos capítulo 8 y para allá nos desplazamos, ¿cierto? Para allá vamos, para Romanos capítulo 8. Pero antes de llegar a Romanos capítulo número 8, estamos en Romanos capítulo 6. Pero citamos Gálatas para mostrar que el mismo autor de Romanos piensa exactamente lo mismo en Gálatas. Y en Gálatas él dice así: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Por qué? Porque eso es posible para nosotros. Porque nosotros participamos de los frutos del espíritu. ¿Y qué ocurre cuando nosotros andamos en los frutos del espíritu? Mira lo que ocurre. Versículo número 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Mira lo que dice. Pero los que son de Cristo, escuchen bien, los que son de Cristo han crucificado. Pregunto, ¿dónde han crucificado los que son de Cristo esto que van a crucificar? ¿Dónde crucifican los que son de Cristo lo que sea que tengan que crucificar? ¿Dónde lo crucifican? En la cruz de Cristo. Y si esto no es claro, usted va a Gálatas capítulo 2, versículo 20, y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Es absolutamente claro. Los que son de Cristo han crucificado lo que sea que necesiten crucificar en la cruz de Cristo. Ahora mira esto, atención. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? ¿Qué han crucificado los que son de Cristo? En la cruz de Cristo, ¿qué han crucificado? Han crucificado la carne con sus pasiones, la misma palabra que aparece en Romanos 1:26, y deseos, la misma palabra que aparece en Romanos 1:24, a donde Dios había entregado a la humanidad. Dios entregó a la humanidad al reinado de los deseos y pasiones, pero aquí dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunto, ¿usted y yo crucificamos en la cruz de Cristo, en nuestro bautismo, la carne con los deseos y pasiones, sí o no? Vamos a decirlo en palabras de Romanos capítulo 6. Usted y yo, en el bautismo, crucificamos el viejo hombre, el cuerpo de pecado, o en palabras de Gálatas, la carne con sus deseos y pasiones en la cruz de Cristo, ¿sí o no? ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Pero resulta que hoy se pone en duda que Cristo crucificó en la cruz un cuerpo de pecado, de carne, con deseos y pasiones. Si lo que Cristo clavó en la cruz no fue un cuerpo de carne, de pasiones y deseos, entonces usted y yo jamás podremos crucificar el cuerpo de pecado con sus deseos y pasiones. Porque usted y yo lo crucificamos en virtud de nuestro bautismo, gracias a que la cruz de Cristo crucificó la carne con sus deseos y pasiones cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, una pregunta. Si Cristo tenía que crucificar en la cruz un cuerpo de carne con pasiones y deseos, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué crucificó en la cruz un cuerpo de carne con pasiones y deseos? ¿Para qué lo hizo? Para que el dominio de las pasiones y deseos en nuestro cuerpo pierda poder cuando nosotros nos morimos juntamente con Cristo por la fe mediante el bautismo. Y ahora podemos leer el capítulo 6 y para terminar los versículos 11, 12 y 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, mira qué maravilla, no reine pues el pecado. A ver, ¿cuál era el instrumento del pecado?
según la lectura de Romanos 1, 24 y 26, que nos habíamos anticipado a Romanos 6, porque el versículo 21 del capítulo 5 no nos lo dijo. ¿Cuál era el instrumento del reino de pecado para que el pecado reinara para muerte? ¿Cuál era el instrumento? Vamos a mirarlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo reina el pecado en mi cuerpo mortal? Atención. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Epitumía, la misma palabra que en Romanos 1:24 y en Gálatas 5:24 se traduce como deseos. No reine pues el pecado por medio de su instrumento mortal, que es las concupiscencias del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado no va a reinar más? Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará, no reinará, no dominará. ¿Sobre qué? Sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia bendita que en Cristo clavó el cuerpo de pecado en la cruz con deseos y pasiones, para que yo, cuando me bautizo, participe de la gracia que crucifica en la cruz de Cristo mi dominio, mi cuerpo dominado por tendencias, deseos y pasiones, para que yo ahora pueda ser guiado por el Espíritu que ahoga, que crucifica mis deseos y pasiones, como lo mató en la cruz de Cristo. Por esa razón es necesario que Cristo asumiera un cuerpo en semejanza de carne de pecado, con pasiones y deseos, para clavarlo en la cruz, para que el cuerpo de pecado pierda su poder sobre mí y el Espíritu pueda crucificar en mí las pasiones y deseos, como las clavó, las crucificó en la cruz de Cristo. Bendito Cristo, que experimentó lo que yo debo crucificar para que sea victoria en mi realidad. Hermanos míos, miren, este es el tema que significa todo para nosotros. Porque si lo que ocurrió en la cruz, no hace posible para mí que el Espíritu Santo en mí controle, domine mis deseos y pasiones, entonces la cruz de Cristo no tiene sentido. Si la cruz de Cristo no crucificó los deseos y pasiones en cuerpo de carne semejante de pecado, entonces yo tampoco puedo crucificarlos en mi carne. Por esa razón, la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros, para que a causa del pecado, Dios condenara al pecado en semejanza de carne de pecado, que era la carne que había dado problemas. La carne que dio problemas cuando el ser humano se corrompió y Dios se entregó al ser humano al dominio de sus deseos y pasiones por causa, o mejor dicho, dominio de deseos y pasiones que se revelan y manifiestan en su cuerpo. Este mismo cuerpo, esta misma carne en semejanza de carne de pecado, fue asumida por Cristo para que en la cruz Cristo lo clavara, lo crucificara, le diera un golpe de muerte, para que cuando yo me entrego a Cristo y soy bautizado, el Espíritu Santo pueda darle un golpe de muerte y el cuerpo de pecado pierda su poder por medio de deseos y pasiones sobre mí, para que ya no me domine más, para que yo no obedezca más a mis deseos y pasiones, sino que ahora yo pueda vivir obedeciendo al Espíritu de Dios que vive en mí. Este es el tema que significa todo para nosotros. Así que, queridos hermanos y amigos, mañana seguiremos en el nombre del Señor indagando y profundizando en este tema. Porque de eso se trata exactamente Romanos 7 y Romanos 8.
de la crucifixión de este cuerpo para hacer posible que el Espíritu reine y ya no más los deseos y pasiones por medio de nuestro cuerpo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que este tema haya edificado sus vidas en Cristo Jesús.